Bien, buenos días. ¿Comienzo, José Luis? No. Yo tengo la mía. Voy a darle la lápiz. No, pues mira, teníamos aquí están docentes. Eso. Profes, nos acercamos para bien. Pero por la pantalla, desde acá es, si no más allá no lo veo. Vamos a comenzar una propuesta, vaya, una propuesta quiere decir que está abierta siempre a cambios. Ajá. La propuesta para la charla, y no solo la charla, sino si les parece oportuno reformar visión, ajá, es a través de la vocación docente. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando se habla de vocación docente? Lo primero que se venga a la mente, seguro ahorita lo vamos a cambiar, pero bueno. Que te guste lo que haces y que realmente creas que es lo que, para lo que naciste, ¿no? O sea, que realmente te guste, para que lo disfrutes, ¿no? Exacto. Que te guste, que lo disfrutes lo que haces. Ajá, bien. ¿Por acá? ¿Qué se les ocurre? Tacto pedagógico para... Tacto pedagógico. Bien. Oigan, y cuando se habla de la vocación docente del otro lado del texto, ¿qué se les ocurre? Bueno, aquí en facultad se la vez hacían una definición del texto, ¿no? Y del otro lado es lo que realmente sientes como educación. Ya que tenía 18 años y te valoramos a muchos libros, así no es qué padre, ¿no? Porque no los he sentido esos 18 años. Por otro lado, se van a hacer 28 pero también, pero a alguien que no le gusta estar de acá, que ya no se está por el solo único que puede estudiar lo que es como en taller, y está bajo protesta, pues está complicado. Claro. En ese sentido, miren, la vocación, lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿eh? ¿Qué cosa es la vocación? ¿Qué cosa es la docencia? Por supuesto, desde esta perspectiva. Y del otro lado del texto, bueno, se sugiere, se refiere justamente a la discursividad, ¿no? Lo que va fluctuando, pero como del otro lado, lo que se está gestando atrás, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues muchas veces uno hace la planeación así, súper perfecta y con los tiempos así, 10 minutos para las ideas previas, 40 para el desarrollo de las actividades, 10 minutos para el cierre de la actividad, pero cuando vas y estás en el aula, o sea, te van los 10 minutos de que siéntate, no estés parado, por favor, guarda silencio. Claro que sí. Estoy comenzando a escribir, ¿qué te pasó? ¿Qué le hiciste a tu compañero? Y ya no. Justamente, vamos a intentar, me permite, por favor,
vamos a intentar más o menos sobrellevar desde una visión, insisto, a modo de perspectiva, estas contingencias. Vamos a llamarle contingencias, es un mero accidente. Es un mero accidente político-social el que tengas a 40 sujetos ahí gestándose en la efervescencia de hormonas. Dígame. Bien, aquí por el contexto de la escuela, sería importante, de ahí el examen diagnóstico. No, mi alumno sabe A, pero el alumno debe llegar a la Z. Pues no, si usted, con tu permiso, llegas al B, bien ganado por ustedes, ¿sí? El aprendizaje esperado, ok, es en un mundo ideal donde tengo alumnos de tales o cuales, pero ante el contexto de la secundaria, por eso es tan importante el diagnóstico. Tengo un alumno que no me sabe A, quisiera llegar a la Z, pero llego a la C, bien ganado, maestra, porque ya es un aprendizaje, es una herramienta y una competencia que le das al alumno, ¿sí? Para llevarlo en esta línea. Bien, en ese sentido voy a comenzar la charla, ¿vale? Bien. No, dígame. No va a poder escribir o intentar escribir. Pueden irme tomando fotos y sí, con gusto. Ahorita no la tengo preparada como para envío, pero la formulo en PDF y se las envío. Claro que sí, para que la tengan. De todas formas, no soy youtuber, pero yo no poseo esa gloriosa mecánica de retroalimentación al grupo. Lo único que tengo es un teléfono, la grabación y el YouTube. La pueden ver también en YouTube, ¿vale? Bien. De todas formas, no hay como tener las diapositivas. Bien, tenemos diferenciación aquí. Hablando de textos, hablando de discursividades y hablando de títulos a profesión, entre la docencia, el maestro, el profesor, el educador y la educación, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué se les ocurre que sería en sí la diferencia entre el docente, entre el maestro, entre el profesor y entre el educador, y entre eso que se pide, se dice, se exige o se impone como educación? ¿Qué se les ocurre? Pues serían los títulos, ¿no? O sea, un maestro, por ejemplo, es porque ya estudió la maestría, un profesor es porque está en la primaria, o un educador es el que trae la efervescencia, los plasma, su vocación, lo que siente. Vamos a recordar que la propuesta aquí es justamente a modo de perspectiva. Pareciera que el desfase de uno y otro ejercicio no es a título merecido, sino a la práctica. Vamos a definir en ese sentido que el docente justamente viene del latín docens, que es enseñar, solo que ejerce la enseñanza, como una acción, asumirse. Ojo aquí, porque aquí viene la perspectiva de ruptura. Asumirse el docente en todo tiempo, en todo momento, en toda latitud, es demasiado narcisista, diría yo. Demasiado egocéntrico. Y lo cual puede vertir a un sujeto hacia la meritocracia pura, o sea, a la frustración total de su práctica, para cuando la ejerce. No puede estar ejerciendo la docencia todo el tiempo. Este requiere de 3 instrumentos básicos. La docencia es una práctica a la cual se atribuye únicamente a fines educativos. Desde la cultura, fíjense, dicen por ahí, ¿cuál es el oficio más antiguo que existe según nuestros historiadores vulgares? Porque los de veras sí te lo dicen, ¿Cuál es el oficio más antiguo? La prostitución. Anda, pues, aquí habría que definir cuándo existió dentro de la historia para acá la heteronormatividad del comercio, para decir, órale, pues te compro. No es cierto. La docencia es algo antiquísimo. Desde el Paleolítico Bajo, estamos hablando de casi los 50.000 años. Dentro de la evolución de estas civilizaciones arcaicas, ya nos dejaron por ahí esta genealogía que se data a través de la docencia. Siempre hubo alguien que estaba dispuesto a enseñar un algo para su uso. Y esta es una de las prácticas más antiguas, así como la guerra, por supuesto, y esto sería muy interesante tomarlo a perspectiva. La guerra, la docencia,
y la producción, o sea, el trabajo, son ejercicios antiquísimos, antes incluso del lenguaje articulado como lo conocemos. Quiere decir que el docente viene de esta raíz genealógica de aquel que desea enseñar, desea instrumentar algo para su uso, para la guerra, para el trabajo o para acercarse a un supuesto saber. El que transmite el conocimiento es el docente, sí, ok, pero tiene que vincularse con el ejercicio del conocimiento a enseñar, porque si no, no es docente. No es a título merecido, no, es a la práctica viva. Y ojo aquí, sí, yo puedo tener toda la voluntad, sí, y yo quiero y dispongo y estoy dispuesto y me voy con todo, ok, perfecto. Pero si no existe el sujeto que recibe ese conocimiento y se acerca en este vínculo de apreciación hacia el objeto cognoscible, no hay docencia. Y tenemos un ejercicio de vocación frustrada ahí, y todavía no vemos ni siquiera lo que es la vocación. Pero bueno, vamos a paso a paso, ¿no? A diferencia, por acá se comentaba y se compartía, y muy a bien, a como se dice hoy en nuestras sociedades, el maestro. ¿Qué cosa es el maestro? Tenemos dentro de nuestra cultura muy reducida y muy pobre en este sentido, a un tumulto de gente aquí afuera todas las mañanas, de 8 hasta no sé qué horas vayan de aquí los puestecitos. El maestro, ¿puedo hablar con el maestro? ¿Puedo hablar con la maestra? ¿Puedo? Maestro. Pues sí, pero de igual forma, si mi necesidad lo sugiere, oiga, ¿no está el maestro albañil? Entonces, ahí hay una delimitación a la práctica. Culturalmente tenemos un avasallamiento hacia el orden lingüístico que éste merece. El maestro es en sí mismo aquel que posee un saber, y lo posee no como lo puede poseer, no sé, una cajita de cigarros o las llaves, no lo posee porque lo lleva a la práctica, pero es aquel que ha llegado al grado máximo del saber, o sea, tiene más. De ahí su ramificación del latín magis, o magister, ¿sí? La maestría, por supuesto, sugiere desde su término etimológico que es aquel que tiene un grado más de saber, lo cual no propiamente quiere decir que sepa enseñar. La docencia, el docente y el maestro, pues no propiamente podrían estar hablando el mismo lenguaje. Si de enseñanza se trata, aquel que se aproxima al sujeto del saber, o sea, aquel que quiere saber, ese es el que está ejerciendo la docencia. El otro podrá poseer y contener así sintomáticamente el saber, pero no está enseñando nada. Entonces hay una separación ahí entre los conceptos, ¿no? Nos decimos, no, pues es que los maestros, y hasta celebramos el día del maestro. ¿Y de qué saber? ¿Cuál es el saber sabido? Que el otro debía desear, porque si no, a título merecido tal vez maestros, ¿no? Pero nada más eso. Vamos a ponerlo un poco más complejo, que es el profesor, porque nos decimos profesores, ¿no? Y dentro de la vulgar superficialidad del decir, ay, profesor, ¿cómo está? Profesora, profesor. ¿Y qué es eso? ¿A qué le suena? ¿Qué se les ocurre con el profesor? ¿Qué se ocurre? Léanle, ya léanle. Es aquel que profesa. El profitei, que bueno, ya en su... eso es una acción, es una acción. En su conjugación, profesus, pues es el profesor. De ahí viene la palabra. Pero ¿qué es en sí este término y a qué se le da la aplicación? Dentro de su aplicación al término se le atribuye a todo aquel que determina una declaración, o sea, es aquel que va como instruyendo una idea, un concepto específico. Entonces aquí tenemos otra vez la separación entre la docencia, entre el maestro y entre el profesor. Porque aquel que es el docente, ¿ok? Bien, te voy a enseñar este instrumento de uso. ¿Para qué? Para que te aproximes a ello. Digo, Lev Vygotsky nos podría dar una buena cátedra en este momento. La aproximación al objeto, la apropiación del objeto, la cognición del objeto y el desplazamiento del objeto cognoscible, bueno, pues es prácticamente la función del docente.
Y el maestro, no, pues, tal vez nos podríamos aventar un buen debate socrático, ¿no? Estos sofistas que nada más se apoderan del saber y lo usan como un instrumento, como un arma, como algo letal para la... sí, como para erigirse, pues, ante los demás, ¿no? Una especie de mérito, como mérito, ¿vale? Y lo que es el profeta, pues no. El profeta puede ir profetizando, puede ser un ideal, puede ser un concepto, puede ser algo que no propiamente esté al uso del otro, ya sea a beneficio o maleficio de una sociedad. Y puede ser que pues, simplemente no haya llegado al grado máximo, pero es algo que lleva por convicción, algo más parecido a la fe. De hecho, se le ha atribuido muy pobremente únicamente a los conceptos de fe, pero el profeta es aquel idealista. El profeta, los artistas son profetas, porque han profetizado, por ejemplo, a través de sus obras, no sé, se me ocurre en la Edad Media, cuando por fin se corta este veto de 1300 años de expresión, y entonces ellos empiezan a profetizar a través de sus obras. ¿Por qué? Porque transmiten. ¿Por qué? Porque comunican. ¿Por qué? Porque se implantan ahí, se hipostasían junto con el otro a través de su idea. Entonces, el que ejerce el profeta declara, ese es el profeta. La pregunta sería, bueno, a ver, eso está muy enrollado, pues. Si no soy docente, no puedo ser docente en todo momento, porque no en todo momento tengo este instrumento de cognoscible, ni en todo momento hay alguien que le interese esto, o se acerque a esto. Maestría, bueno, pues sí, ahí tengo el título de maestría, pero pues eso no me hace acercarme a nadie. Ok, bien, entonces, pero profeta, bueno, aquí podríamos empezar a cuestionarnos, ¿cuál es el ideal? Y es un ideal de fondo, o sea, no es el mamotreto con el que nos vienen por ciclo escolar académico y dicen, ¿sabe qué? Ahora sí, va a ser la educación del siglo, ¿no? Y tenemos ahí los lineamientos del año 2018, 2019 y apréndanselos todos. ¿Cómo se llama este libro de aprendizajes claves? 970 páginas que... vaya, como bagaje cultural está muy bueno, pero así como decir, esta es la clave, no, bueno, Sócrates se volvería a tomar la cicuta si nos siguiera haciendo esto. Fíjense, la acción de profetizar incluye adeptos. Se crea, entonces empieza a crear un entorno, una especie de afinidad, pues, a bordo de la docencia. ¿Por qué? Porque este va a profetizar. La idea es que al momento de profetizar, es tanta la pasión que lleva en sí que capta la estetos, el sentido, la percepción del sujeto. Por eso puse como referencia a los artistas, ¿sí? Porque estos captan los sentidos, y a través de captar los sentidos, a ver, ¿qué me estaba diciendo? O sea, no se trata nada más de cállense y siéntense. Pues nada más captas un sentido, ¿no? ¿Sí? Ya saben lo que dicen los chicos, ¿no? O se los explico. No, ya lo saben. Ok, bien. A diferencia del educador, fíjense, el educador ya es un término muchísimo más complejo. No viene del árabe, no viene del latín propiamente, no viene del griego, no viene del hebreo. Esto ya es como una ramificación de los vocablos a través de esta como fusión indoeuropea. Se forma el educatio, el educar, criar y alimentar. Tiene un prefijo y es muy explícito el prefijo. El prefijo quiere decir fuera, pero no es fuera de mí, es fuera del ejercicio. O sea, el verbo ducere, que quiere conducir, que sugiere la guía, aquel que extrae más la guía, el quiere decir que el educador no solo posee un saber, no solo anda profetizando ahí, no solo anda vanagloriándose con un grado máximo de estudios, no. El educador se acerca y extrae de ese para la guía y la conducción del otro. Dentro de él saber, porque si no se convierte nada más en profeta, y si no, pues se queda meramente en la docencia. El educador es otra cosa. Tenemos una idea demasiado vulgar a través de los educadores.
Me ha tocado participar con profesores de primaria, de secundaria, de preparatoria. Para los de la preparatoria son más, ya saben, ¿no? Hay de ti donde les digas, oye, amigo educador, ¿qué? ¿Usted me ves con la batita y las crayolas? Tranquilo, no como las de escolar, ¿no? O sea, tranquilo, o sea, ¿a poco no sabían que había clasismos, ¿no? Dentro de la práctica, porque esto es una práctica, ¿sí? O sea, si te quieres poner un atuendo de batita, si te quieres poner una bata blanca, ¿no? O si te quieres poner un bombín, lo que quieras. Pero de cualquier forma, el educatio es una práctica. Y es una práctica muy compleja porque tiene la aproximación y la extracción de lo mejor de ese para su conducción a través de una enseñanza. Ajá. Entonces, bueno, a ver, ya se empieza a poner todavía más complejo. Esto está demasiado enrollado, pero a la vez es muy sencillo. ¿Para quién? Para ustedes. Ustedes que son justamente el sujeto del saber, y del saber no cualquier saber. Ustedes están en el ámbito del eros pedagógico. Ustedes son pedagogos. Ustedes tienen esta línea, esta genealogía de saberes. El sujeto del saber se vierte hacia la educación. Hace un momento mencionaba acerca de todos estos mamotretos que nos lanzan año con año y año con año. Por cierto, se los van a cambiar en marzo, no sé si ya lo sabían. Y si no lo sabían, pues nada más es meterse en la política, por favor. Tantito, una embarrada ahí. Se los van a cambiar. Todo este nuevo modelo les van a decir, ¿saben qué? Era una estupidez. Ya lo sabía. Y no vamos a reformular. Y no pasa nada. En el 2020 les va a volver a suceder. Y en el 22 y en el... No pasa nada. Pero ojo aquí, esto es una práctica político-institucional que se le atribuye como una educación formal académica. Pero de eso a que tú te sientas ese sujeto institucional, si quieres, pero no vas a terminar muy bien, ¿eh? Vas a terminar frustrado, vas a terminar desencajado, vas a terminar con una neurosis severa, psicótico en algunos casos. ¿Por qué? Porque es imposible que te creas un personaje como persona, como personaje de los griegos, ¿no? Como en estas máscaras, representaciones de tragedias griegas, que te creas ese sujeto institucional del saber. Si te lo crees, no, pues mejor, ¿por qué en tu vida? Lánzate al Oxxo, cómprate un amigo, quita, dale a alguien, sal al cine, no sé, diviértete. Pero no eres eso. No, ¿te lo crees? Revisa tu vida. Pero no puedes llegar a eso porque eso es ficticio. Thomas Hobbes nos hace un acercamiento muy práctico a través de la práctica de las instituciones. Él sugiere que somos lobos. O sea, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Por qué? Porque somos salvajes, somos primitivos, somos ruines. Y la única forma de normativizar las conductas es a través de una ley sentenciosa, un castigo político, un ejercicio que condene al otro. Y es así como entonces me vas a confiar tu vida, porque yo te la voy a cuidar. Pero esto es un invento histórico. Esto es un invento que nosotros hicimos. Nosotros inventamos las instituciones. No podemos ser el invento. No, nosotros lo inventamos. En ese eje, Michel Foucault también nos hace una apreciación muy directa. Creo que es en el orden del discurso, en su texto del orden del discurso, en donde incluso hace un apartado muy específico hacia la petición del pedagogo. A ver, políticamente estamos viviendo tiempos muy complejos, tiempos muy violentos, en donde estamos gestando sujetos de violencia, estamos gestando sujetos hacia la neurosis, estamos gestando sujetos que se están virtiendo a la psicosis y hacia la delincuencia. Por favor, profesores, si políticamente tenemos un asunto que nos está aplastando, ustedes, en todo su linaje antropohistórico y genealógico de la docencia, no cedan, no claudiquen ante ello. ¿Y qué creen? Un alto porcentaje de los profesores hoy ya claudican. Es decir, es que no podemos dar clase porque los cuadernos me los están trayendo con ardillitas y yo pedí tortugas. No, es neta. O sea, es neta. Oye, la creatividad, o sea, ya. O sea, estás esperando mamar de la institución un concepto
para desdoblarlo hacia un grupo, un colectivo, estás formando sujetos de guerra. Ajá. ¿No te vas a hacer responsable de eso? No, no tendrías por qué. Aquí la pregunta es, ¿estás consciente nada más de eso? Ok, sí, llévate bien, ya no tendrías por qué enojarte. ¡Ay, ardillitas! Güeyes de tortugas. Bueno, pero ya no te pasa nada a ti, en tu constitución del sujeto. Ajá. Porque puedes llevar tu práctica libremente. Ajá. En ese sentido, fíjense, Eastman Johnson, y de veras, si tienen oportunidad de googlearle, ahí, encomiéndense a Google, responde sus plegarias. Eastman Johnson podría trabajar con una de sus pinturas por semana durante todo un ciclo escolar. Él trabaja el realismo, pero su realismo es un realismo de relación social. Dentro de todas las pinturas de Eastman Johnson está esta, que me llama particularmente la atención y quise por supuesto compartírselas. El alumno Ernest. ¿Qué se les ocurre que está sucediendo? Compártanlo, por favor. Bueno, es que toca la flauta y no se fija como para seguir. Sí. Pero es un niño que está muy encantador. Sí. Fascinado. Sí. ¿Te recuerdan de la fábula del flautista de Hamelin? Sí. Esa traición. Ese cuento medieval, que no lo transforman, pero es ese canto, este flautista que se vende Hechizo, sí, me gusta el término. Ajá, pero ¿qué otra cosa está pasando? No lo está sometiendo a un conjuro místico, mágico. No. Sí hay un hechizo, sí está captando sus sentidos, pero a través de algo. ¿Ve? Bueno, sí, curiosamente ahí es un ejercicio sensible, la música. Ajá. Pero se nos está perdiendo un gran detalle. Y un detalle que en nuestros tiempos muchos compañeros se les ha olvidado. El acercamiento porque está en su razón, ¿no? O sea, no me queda muy claro. El niño está sentado, pues no, está muy cerca de él. Está muy cerca, por supuesto. Y le está tomando la pierna, ¿no? Sí. Está realmente, pues, Asombrado, atento. no, pero la cercanía que tiene. Atento. A ver, yo tengo una pregunta. Vámonos por partes. Si este cuadro sugiere al alumno Ernest, ¿quién es Ernest? No. ¿Quién es Ernest aquí en el cuadro? Vamos a suponer. El niño es el niño. El niño es Ernest. Uno pensaría que es el niño. Podría ser. Sí, porque es la práctica de la flauta y el niño lo está viendo. No es precisamente, no inspiramos que vive ese alumno. Claro. Por ello me aventé toda esta verborrea anterior, justo para llegar a este punto de ruptura, de una ruptura conceptual, en donde asumimos que el otro, que por ser infante, porque no sabe, porque no tiene los conceptos, pues no los tiene, porque en una vulgar sociedad institucionalizada, el adulto se ha apropiado de los conceptos. Pues sí, y ese es el problema que tiene la gran mayoría de las escuelas. Así las madres se han apropiado del concepto de la educación cuando no saben absolutamente nada. Y si saben algo, son de sus experiencias singulares, particulares. Pero así como un acercamiento para una investigación pedagógica al grupo, no saben nada. Puro morbo, pura vulgaridad, vamos a llamarlo así. Sí. Ocurre con las mamás, ¿no? Bueno, también me queda muy claro así que las maestras están estudiando para educadoras, ¿no? Entonces se están preparando, están teniendo una preparación. Y entonces como ahora tenemos mamás muy jóvenes, llegan y quieren decirle a la maestra lo que va a hacer. Pues no, o sea, Claro a ver, no. Pepe, No. Permíteme. Fíjense, me acaba de pasar, les voy a compartir un ejemplo. En una escuela ya llevo algunas actividades hechas y estamos tratando acerca de la sexualidad, ¿no? Y de la sexualidad, por supuesto,
me traen su libro de tercer grado en donde viene el pene y la vagina, el óvulo y el espermatozoide. Uno llega y dice, esto no es sexualidad, vamos, ¿no? Eso es un vulgar concepto médico, es lo mismo que hablar de una muela, pero la sexualidad no es esto. ¿Qué es la sexualidad? Y entonces se me acerca la profesora y me dice, ay, qué bueno que lo veo, porque sé que va a pasar a mi grupo. Me preguntó una mamá que qué es lo que va usted a abordar y hasta dónde. Yo le dije a la profesora, su nombre, no sé qué contestarle, ¿sabe? Usted me cae muy bien, pero no sé qué contestarle, creo que no puedo contestarle porque no tengo una respuesta, ¿vale? Si usted quiere cachondearse con su madre de familia, vayan a hacer un VIPS, platiquen, terminen en un hotel ahí sobre Tlalpan, no sé, algo tienen que hacer. Pero esto, no, esto es otra cosa. Ajá. Si la madre tiene o posee o necesita, requiere, sugiere o está ávida de un conocimiento adicional, perfecto. Vamos a acercarnos. Ahí está la bibliografía, ahí están las obras de arte, ahí está el libro de texto del tercero, ahí están, no sé, las enciclopedias, bueno, ahí están las prácticas clandestinas sobre Tlalpan, ya que las mencioné, como quiera, pero vamos a hacer un proceso de investigación, ¿sí? Para que su comentario sea un aporte y no una destitución morbosa y perversa hacia los ejes de formación académica. Bueno, la profesora me dijo, no, ni te hubiera preguntado, así me dijo, pero bueno, pasa, y está bien, le digo, es que sí, no me digas eso, yo a ti te doy la bibliografía, yo a ti te doy los materiales, ajá, pero porque eres la pedagoga, ajá, lo que hagas con eso, ¿sale? Pero de ahí en fuera y menos podemos estar triangulando, porque se convierte en algo chisme, ¿sí? Sí. Ahí no va. Sin embargo, aquí fíjense, justamente, a ver, díganme. Es que precisamente tú lo que estás hablando con lo que inicia Nacho José Luis, que ahorita se va a desatar la sexualidad. ¿Por qué tanto sexting? Y bueno, ya sacas cuáles son los pactos, porque precisamente el niño el adolescente está pidiendo a gritos una educación sexual, pero no la que tiene en el libro. Perdón. O una Perdón. La humanidad ha pedido una educación sexual. No el niño, no el adolescente, no es hoy en 2019. La humanidad ha pedido que no se le cuarte la interconexión sensible con su sexualidad, heteronormalizar y caemos en la trampa. Fila de niños, fila de niñas, pasen primero las niñas, a ver usted, no es un caballero. Estás formando sujetos para la violencia, ¿qué tan consciente estás de eso? O sea, todas estas ridículas cosas políticas que se están gestando el día de hoy, como los feminicidios, digo, no quiere decir que no existan, aparte, muchos de ellos no existen, nos están sembrando, como en su momento en el gobierno calderonista, nos estaban sembrando el narcotráfico y por supuesto hoy somos una flor abundante en el tráfico de drogas, sí, pero es algo que nos sembraron, igual lo de los feminicidios. ¿Quieren saber de los feminicidios? En 10 años. En 10 años, nos están implantando y no nos estamos dando cuenta, estamos cediendo. Fíjense, en conceptos de la sexualidad se le arranca el concepto de lo divino y se le atribuye al concepto médico, como si el médico supiera de la sexualidad. Apenas puede con su propia sexualidad, apenas puede con su eros de la bata y las 30.000 plumas, ¿no? Y ese gran brillo de saber que no sabe nada, más que de los conceptos médicos. Punto y se acabó. Se le arranca. Y aparte ahora se le está atribuyendo hacia los conceptos de la legalidad, como si la sexualidad fuera un artículo. Por favor, vamos a reírnos de nosotros mismos mejor. Y ustedes que están en el campo de la pedagogía, vamos a reírnos. Porque la aproximación de la erótica en el saber no tiene fines sexuales reproductivos, pero sí tiene fines reproductivos porque es Eros el que se gesta ahí. Estoy erotizado. Quiero apoderarme de ti, de tu saber, de tu práctica para reproducirlo. Y en ese sentido la fluctuación es la erótica de la acción
que gusta y seduce a otro, y entonces gracias a ese otro yo puedo existir. ¿Quién es el alumno? No sé. Ambos quizás. ¿Quién es el maestro? No sé. Ambos quizás. La pregunta es, ¿cuánta de este, por eso mencionaba hace un momento el eros pedagógico, cuánto de este eros pedagógico no se ha mermado, en serio, no se ha mermado como experiencia en todas estas vulgares clasificaciones, diagnósticos, parámetros y quién sabe qué tanta cosa para decir, a ver, solo movió 200 músculos de su cara, no movió los 280 y tantos músculos de su cara. El diagnóstico dice que tiene una estupidez media. Ay, no, y ya te montaste ahí, o sea, ya ahí mataste de los pedagógicos. ¿Quieren comentar algo? No, ¿qué? ¿Era eso? ¿Era ese mismo ejemplo? Bien. Ahora vamos a ver qué es la vocación. Porque la vocación tiene otro asunto totalmente. Fíjense que el término viene del vocatio. Quiere decir llamado desde dentro. O sea, aquel que tiene un llamado. Se le atribuyó, así como al profeta, se le atribuyó, por supuesto, a los fines religiosos, que eran los que políticamente estaban gestándose en un como monopolio, ¿no? Era un monopolio esto del saber, las enseñanzas y las conductas. Entonces también la vocación, o sea, esa práctica, si tú tienes un llamado para hacer algo, entonces la práctica tenía que estar normada. Por eso es que justo en la ramificación del vocablo se le atribuyó únicamente a los fines religiosos, llamado de Dios. O sea, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué naciste? ¿Para qué existes? ¿Por qué estás respirando? Es como eso que te invita, lo cual no propiamente está ligado a la docencia, no propiamente está ligado al maestro o al educador o a la educación en sí, ¿no? El llamado es el llamado. ¿Tienes el llamado? Date, pero date con todo, date duro. Así como el buen alumno Ernest, tienes una posibilidad todo el tiempo de cumplir el objetivo contigo. Que tienes a 40 neandertales encima, oye, voy a extasiarme de este eros, el mío. Que tengo a 30 Aristóteles al frente, bueno, pues ya que, pues entonces ya me enseñarán ellos, ¿no? O sea, pero en este juego fluctuante del ejercicio del saber, podemos aportar y adoptar mucho hacia el sujeto, hacia la existencia, hacia el ser en sí. Pero tenemos un problema más grave y más serio todavía. La pedagogía, los sistemas de enseñanza, la educación. Ya me había adelantado hace un momento a hablar un poquito de Michel Foucault. Michel Foucault lo habla muy explícito, ¿no? La microfísica del poder, los anormales, y bueno, en varios textos es muy incisivo en este asunto. Los sistemas, en la microfísica del poder, en su texto, es muy claro, Michel Foucault, en el sentido de que el sistema se ha apoderado de los medios de producción. ¿Qué es lo que está? Por eso lanza también, en la microfísica del poder, sí, es ahí donde escribe hacia el pedagogo. ¿Por qué? Porque les dice, ojo aquí, una de dos, o el sujeto va a producir en la cárcel, o el sujeto va a producir en las fábricas, o el sujeto va a producir en los psiquiátricos. ¿Ya vieron su escuela? Digo, no la conozco, pero ¿ya la vieron? No es tan diferente a una fábrica. Hay un ojo vigía, un ojo que todo lo ve. Pero el panoptismo no sugiere nada más la torre vigía. No, es más sentencioso que eso. Empieza a regular, a ordenar y a clasificar las conductas. Los chicos entran hoy a las escuelas y es ahí donde fallamos, porque el sistema de educación está diseñado como lotes de fabricación, como si su única virtud de aquel que ha nacido es nacer en una generación y entonces va a ser educado de acuerdo a lo que es esa generación. Y si no entra dentro de esa generación,
está tarado, mándalo al psiquiátrico, mándalo con el psicólogo. No, entonces estamos formando un delincuente. Sí. Como estaba recuerda la canción de Pink Floyd, ¿no? De la piedra de la y la recuerda al mundo feliz, ¿no? Buenísimo, no sé por qué no lo puse en la bibliografía. Un mundo feliz, Aldous Huxley. Ajá. Fíjense, claro, esa versión utópica, ajá, de un mundo al que nos podemos acercar. Yo les pregunto a ustedes, ¿en serio se lo creen? Año con año, cuando les llega el tambache de lo que se van a aprender. ¿En serio se lo creen? Pero noticia de última hora, no sé si lo sabían, ustedes son los gestores, dice Michel Foucault. Ustedes son los gestores, los que van a mediar este absurdo sistema político y las necesidades del sujeto. Por eso lanza la carta, lanza todo un apartado, un postulado hacia el pedagogo, porque es el que quiere el acercamiento, es el único que va a poder mediar y el único que va a poder visionar, comprender las necesidades de la localidad en sí, porque si tú pones un sistema, por muy refinado que esté, un sistema educativo en un lugar, no te va a dar los mismos frutos que en otro, ¿no? El sistema se va adecuando. ¿Y a qué se va adecuando? Tanto a las necesidades del colectivo como a las necesidades de aquel que ejerce el sujeto del saber. ¿Qué? Pero es que es cierto, hace unos años los docentes nos molestan, los profesores y maestros y además nos molestamos cuando nos llamaron facilitadores. No, ¿cómo voy a ser un facilitador? Ahorita me dicen, efectivamente, la tendencia de la educación es convertirte en un gestor educativo. ¿Qué es un gestor? Te proporciono, te doy herramientas para... No, te tramito. Te tramito. Eso es más para que tú silencioso. te puedas potencializar en el ámbito en el que tú quieras, punto. Ok, ¿te gusta o no la palabra potencializar? ¿No? ¿Qué quieres ser? Pero llegar en no tengo ningún problema. Pero los docentes tenemos mucho ese problema con esas palabras como facilitador, como gestor. Si yo estudié para una maestría, ¿no? Cuando nos empezamos a quitar esas etiquetas y yo me sea capaz de bajarme del escalón, hay que recordar la educación de los 70, que al maestro le ponían un escaloncito para que me viera. Desde 1700. Sí, digo, pero me venga aquí a México, ¿no? O sea, quitar también esa cultura de todos somos iguales en el salón de clase, en términos del aprendizaje, sí, porque evidentemente mi edad me da experiencia, pero en términos de aprendizaje, cuando podamos entender eso, quizá le vamos a bajar aquí en México y en nuestras escuelas de México esos niveles de angustia que se están presentando en todos los docentes. Sí. Fíjense que Foucault tiene aproximaciones muy claras hacia esto, ¿no? Alan Alan Gross Richard escribe El Santo Pedagogo. Esto que comenta su compañera, por ejemplo, este escaloncito tenía una objetivación muy específica. Hacia finales del 600, principios del 700, cuando ya se veía en la vieja Europa la revolución industrial y las necesidades políticas, a toda la banda dijeron, pues toda esta banda va a quedar fuera. Ajá. Así que o los subes a las balsas, como hacían con los locos antes, los subían a las balsas, los lanzaban a su suerte, o pues los ponemos de herejes todos y los quemamos, los calcinamos y mira, asunto resuelto, ¿no? Entonces dijo la iglesia, muy a bien, la verdad es que hizo un buen trabajo Juan Bautista de la Salle, su papá, no sé si lo sabía, pero su papá pedagógico es Juan Bautista La Salle. De hecho todavía vivimos este lastre, ¿no? O sea, las celebraciones que vivimos, las vacaciones, todo tiene un carácter religioso. ¿Pero por qué? Pues porque él intentó rescatar a los sujetos, pero los rescató, por supuesto, desde su profetización, que era la fe. Ajá. Y el escaloncito era porque el maestro pedagogo, estos que empezó a formar hacia el 1680 y tantos, tenía que estar... tenía que estar un escalón arriba, más cerca de Dios y vigilándote. Ajá. El otro tenía que
más arriba. Era un orden jerárquico en torno a lo divino. Funcionó, pues en el 1700, en el 1800 sí, pero hoy, no manches, o sea, neta, vienes a mostrarte como un sujeto que tiene a Dios de la mano. Y voy a jugar con este término. Dios de la mano es la sentencia directa. Si no te sientas y te callas, te voy a llevar con trabajo social para que te mande un citatorio. Y depende de mí que mañana estés con un psiquiatra. ¡Ay, a poco no sucede! ¡Ah, sí sucede! ¡Ojo! ¡Ojo! Del otro lado del texto. Por eso sugería del otro lado del texto. Dígame. Pero mira, hay algo, ok, como su novia no lo sé, que no lo de Dios y que está saliendo de la vamos a la comunicación. Un principio básico de la comunicación, tú lo sabes, es que la fuente es creíble. Debo de confiar en el que está enfrente y creer que lo que me está diciendo algo es cierto y algo no. Tenga la edad que tenga. Ojo. Entonces, ahí es donde te digo, aparte de ser una fuente confiable, en algún punto sí tienes que marcar que eres el adulto responsable o eres el que dirige la tutela. Porque en el momento que todos somos iguales en los puntos de plan, ellos son adolescentes. Llega el momento que se te descalientan y estoy con mi mano de 12 años igual a mí, que es 50, y le voy a dar sus palmaditas, ¿no? Ahí es donde entra complicado, ¿no? Tienes que sí crear una fuente de comunicación, pero en algún punto quedar claro que estás al frente, como sea. Haya sido por lo que haya sido, ¿no? La relación con el sujeto y su cuerpo. Y eso sí corresponde a las funciones del lenguaje. Pero ¿cómo? Si las funciones del lenguaje a las que fuimos nosotros y las generaciones anteriores expuestas son meritocráticas. Y usted que mencionó a Aldous Huxley sabrá, desde ese texto por supuesto, que la visión es meritocrática, como si aquel que posee más es al que debiera yo servir, obedecer. Y no funciona así, porque los lenguajes del cuerpo son propios, es uno el que se manifiesta. Contrario a lo que me comentaba ahorita, la filosofía, por ejemplo, la filosofía se acerca a través no de un saber, sino de dudar del saber. Ajá. Y es como más ha captado, si hacemos un estudio antropológico, sabremos que el mayor eros de la pedagogía se ha captado a través de romper lo que supuestamente se sabe, que a través de decirte, mira, esto es la verdad. Ajá. Y ahí tenemos un cuadro que se llama La Calumnia de Apeles, el último cuadro de Botticelli. Si tienen chance, googleenle, ese no se los traigo, pero en otra ocasión se los pondré, ¿no? Bien, otro, ¿no? Porque si no, ahorita me corre aquí José Luis. No, bueno, ya no. ¿El médico? ¿Qué? ¿El cuadro? Ese fue el último de Botticelli, La Calumnia de Apeles. Está bien chida, ¿eh? Es más, si me dan chance, luego se las traigo. Y a ver qué está pasando aquí. Porque entre la envidia, el chisme, la calumnia, la verdad, el arrepentimiento y el que está ahí condenado, no, y aparte la ignorancia representada en el rey. ¿Por qué? Porque se deja a la sutileza de la sospecha. El orden, fíjense, la proximidad del cuadro es el mayor cuadro de Botticelli. Se le conoce más el nacimiento de Venus, pero no, el trabajo fino es ese, de La Calumnia de Apeles. Está representada la diosa Atenea de la sabiduría, el rey David, ese que canta las mañanitas, que nunca cantó las mañanitas, no sé si lo sabían. O sea, las mañanitas no las cantó, no inventen. Pero históricamente fue un rey justo, el rey más justo de toda la historia de la humanidad. Y arriba de las columnas están todas estas barbaries grecorromanas, como fusión de culturas, unas verdaderas masacres. Ajá. Y por ahí aparece Apolo, por ahí, ¿no? Es un cuadro muy fino. Ajá. Sí, no. Pero ahí véanlo. Pero vamos a una tendencia gaussiana, si les parece. Fíjense, Michel Foucault en su libro de los anormales también, no tengo Michel Foucault ahora, no sé por qué, pero bueno, vamos a pensar, ¿no? Que en los términos de los anormales, ¿qué es lo que es normal? Porque también aquí, en este sujeto del saber, y el maestro, porque es el que sabe,
cree que sabe. Y entonces, como realmente cree que sabe, lanzamos unas sentencias tan severas que decimos, no es normal que estés haciendo eso a la dirección. No es normal que te vistas así, no es normal que hables así, no es normal que te peines así, no es normal que me mires de frente, ajá, me estás desafiando. Es así un cachondeo perverso. Ajá. Fíjense, para esto, en esta antología institucional, ya por no mencionar a Foucault, pero estoy mencionando a Foucault, hay parámetros, pero todo tiene que estar clasificado. Hablamos de lo anormal, pero lo anormal está clasificado, o sea que entra de lo normal. Ajá. Es que es normal disruptivo, ajá, o es normal obsesivo, ok, o es normal como hacia lo melancólico, ¿no? Bueno, en términos psicoanalíticos sería melancólico, en términos psiquiátricos, psicopsiquiátricos, diríamos depresivo, ajá, y en términos de una sobrevaloración, ¡uy! Es una locura. ¿Y qué? ¿Quién sabe eso? ¿Tú? Por favor. He visto a chavitos despedazados ante un eros pedagógico que dice, ay, es que mi hijo ya sabe leer, y el maestro dice, ay, cómo no, yo le voy a lanzar el diagnóstico a ver si puede brincar de grado. ¿Saben qué madriza le meten a los chavos? No inventen. O sea, sí, puede ser que la metacognición de un lenguaje articulado se le facilite. La intuición lógica, la intuición matemática y la intuición relacionada al lenguaje le funciona. ¿Y los demás aspectos? Los psicosociales. ¿Qué pasa con los lenguajes de inclusión? ¿Qué pasa con los lenguajes expresivos? ¿Qué pasa con lo sensible? ¿Lo estás apartando de su mundo? Vamos a ver cómo lo va en la secundaria. Vale, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿pero quién dijo la normatividad de las conductas? No es normal porque está sobredotado, no es normal porque se le queda pegada la válvula, no es normal porque me hizo una mueca, no es normal porque siempre me está diciendo, ay, mire maestra, ya hice mire, ya hice mi ardillita, ¿le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Y la profesora del cachondeo dice, ay, qué bonita ardillita, luego me haces otra. Basta, por favor. Bueno, yo ya la agarré con la ardilla, Bueno, voy a hacer cualquier ejemplo, ¿saben? Entonces, ¿quién dice que es normal? Y ojo, dentro de las conductas de la normatividad, también hay una neurosis colectiva en el estadio infantil que se está gestando, como si le tuviéramos que rendir un tributo a aquel rey de la ignorancia, haciendo mención a Pérez, ¿no? ¿Quién es el rey de la ignorancia? Pues en ese momento puede ser el profesor, o en casa puede ser la madre, o aquí con ustedes puede ser el director, ajá, pero doctos ignorantes, ya lo decía Erasmo de Notre Dame, ajá. Fíjense, en el sentido panóptico, en el panoptismo, cuando alguien en clase lanza una goma, ajá, ¿qué pasa? Y se empieza a gestar la ebullición de la erótica. Y dice el maestro o la maestra, hasta se erige, afina la voz, se altiva en su visión, como lo sugería La Salle. ¿Quién fue? Un silencio, así como en esta fase entre el umbral del orgasmo, en donde estás. No, yo y luego vas. No, espera, miren. No, porque aunque no lo hayas visto, fuiste tú. Y todos así de, no, maestra, fue él, o sí fue él, o fue aquel. O sea, fuiste la ebullición erótica que se vive a través del panoptismo. Ojo, esta práctica en la Edad Media, bueno, sugería un castigo colectivo, pero el castigo colectivo ¿a poco era para el ladrón? O para aquel que se prostituía o jugaba a juegos de azar. 5 de la tarde todos en la plazuela, vamos a ver cómo desmembramos a este tipín. Ajá, pero ¿para qué era el castigo? Pues sí, para los espectadores. Pues así funciona el panoptismo, así funcionan los ejes de neurosis colectivo infantil. ¿Por qué? Porque fue él, maestro, es que ya vio, otra vez ya está haciendo. Y el maestro, como Bill Fallon, ¿no? Así,
se erige y dice, sí, a ver, ven acá otra vez tú, que quién sabe qué. Y todos así en un asunto de voce. Sí, geografía conceptual, sí. A lo mejor estás en lo cierto en sí, tienes. Pero por ejemplo en nuestro caso, y aquí está la hojita. O sea, ahí está la hojita, estoy dando mi clase y hay un niño que igual hace cuenta que estás hablando tú y yo estoy no. Y le digo a una niña, a ver, mi niña, ¿me apoyas? ¿Me puedes ayudar a ver quién es el que está diciendo? Yo ya sé quién es, lo estoy escuchando. Sí. ¿Me apoyas para que ahorita que el maestro llegue, pues le digamos que no nos está dejando tratar? Pero no me engancho con el niño, no le digo, ay, oye, tú, qué bárbaro. ¿Sabes qué hago? Aquí está la prueba, o sea, aquí está. Mi niño, tranquilo, déjanos trabajar, mira, ella quiere aprender. Ya vimos que fuiste tú, pero no lo sanciono, no le digo, vete de aquí o así. Está en el grupo, sí o no, me está conmigo, pero que yo le diga, ay, ya, no. O sea, yo no me engancho con él. Yo no me engancho con el niño, ni con el otro. Un juego. La pedagogía como un juego. El instrumento de aprendizaje como un juego. Ya sé que en el mundo salvaje, o sea, ahí frente al grupo, bueno, pues la creatividad tiene que estar a flote, ¿no? Pero un ejemplo. A ver, chicos, vamos a ubicar el periodo entre 1934 y 1940, cuando Lázaro Cárdenas estaba en nuestra sociedad. Gracias a esto, nunca se pudo darle el voto a la mujer hasta el 53. Jamás se le dio. Y el chavito, no. ¿Ya ven? Él tiene razón. No fue así. Ya, güey, lo desencajas, lo desencadenas, le acabas de dar una patada pedagógica. Y le das ese objeto de su instrumento, es divertirse. Ajá. No para el escuinte, no para los demás. Pero me costó mucho trabajo a mí, porque, ¿sabes qué? Yo al principio, Profesor, ¿sabe por qué cuesta trabajo? Porque alguien le dijo, tú eres la maestra, tú tienes que tener el control del grupo, empodérate. tú sabes, date a respetar. Es un peso enorme, cae como una losa. Me dice la niña, ya córralo, yo que no soy la maestra, sáquelo del salón, te para. La inspiradora del chavito. Es eso, el panoptismo como tal. Le digo, a ver, tranquila, aquí lo vamos a dejar y también va a aprender, también lo va a hacer. Jugar, sí. ¿Qué es lo que estamos replicando ahorita con lo que estamos replicando? Juicios de la Santa Inquisición, ¿sí? Eso es lo que él está diciendo. A ver, engancharte, con esa actitud empieza a jugar con él, o coloquialmente y el sentido común nos dice, si no puedes con el enemigo, únete a él. Girar, porque la idea es que tampoco sea con él, porque no hay una erótica, pero el concepto, girar a través de tu acento. Juego 2 segundos, pongo y me sigo con lo que yo tengo planeado, lo que yo dentro de mi profesión debo de cumplir. Precisamente estos juegos, los que no debemos en estas provocaciones, en los que ya caíste, no vas a caer, vas a jugar, entonces tú también, al ver que no te sacan de tú. Si juegas, te diviertes. Si no, ni lentes, porque hemos caído en una vulgaridad de los instrumentos de aprendizaje en todos los ejes. La pedagogía, así como pichoncitos, han caído. La psicología, por favor, nos hemos convertido en una baratija médica, así dicho. Somos como el chicle que se les pegó ahí en la suela a los psiquiatras de hoy, porque todo lo que dice la neurociencia, ahí va toda la bola de psicólogos. Sí, es un problema neurobioquímico y no saben ni qué chicos es eso, pero es un problema neurobioquímico. Sí, necesita medicación, sí. ¿Y qué estás haciendo entonces? Entonces, ojo aquí, si vas a hacer un juego, es a modo de juego y es a modo de
vivir el placer de ese juego. Ajá. Pero consciente de que ese juego no es un instrumento de obtención, porque si no, eres un mercenario y estás creando mercenarios y estás volviendo al sistema político, ya lo decía Rousseau, contrario a Hobbes. Ajá. El hombre es bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Ajá. Puntos de vista, ¿no? Los dos contractualistas, uno en Francia y el otro en ¿dónde? Inglaterra, ¿cierto? Oigan, les quiero platicar acerca, porque es muy complejo, cada dos, pero la extracción de la piedra de la locura, y hablando de los sentidos de normalidad, fíjense, hacia la Edad Media, año 1500 más o menos, se le atribuía que los locos no tenían el lenguaje divino por dentro, porque por eso no los mataban, ¿eh? No los mataban porque decían que se podían comunicar con espíritus. Y entonces, como se podían comunicar con espíritus, pero aparte tenían una conducta disruptiva porque se masturbaban en la calle y todo, se me va a antojar, entonces sácalo de aquí, ¿no? Los subían a una barca y vámonos a su suerte. Ajá. Pero entonces llega el amigo, bueno, en ese entonces no tenían una bata, ajá, ni una postura así tipo Gestapo, ni 20 plumas que se les colgaban a los psiquiatras, ¿no? Pero tenían un supuesto saber y hacían un uso mercenario de ese saber, y a la fecha lo hacen. Ábrele la cabeza, destroza la parte frontal, extráele la membrana, era la piedra de la locura. Científicamente hemos llegado a un hallazgo. Se las arrancaban y, por supuesto, todas las funciones sexuales, pero ojo, sí, una especie de lobotomía. La lobotomía se dio ya como a los 800, un poquito más adelante, pero fue afinar nada más el proceso. Bueno, no toda esta parte del claro, nada más te voy a dar un clavote acá. Sí, no era un clavo bastante severo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Habían comprobado que sí, efectivamente el sujeto se calmaba, pero con eso también la voluntad. Porque el orden de la sexualidad, por eso se le arrancó a lo divino. Porque no, la sexualidad no es nada más para estar follando por ahí, no. Tiene que ver con el deseo, con la voluntad, con el sentido de vivir. Ajá. La excitabilidad de un sujeto depende de tu función sexual y no meramente la reproductiva, como nos lo dice nuestro libro de texto del tercer grado. Entonces sí se calmaron. Para esto lo tenían que certificar, por supuesto, el médico, ajá, lo divino. ¿Y a quién creen que metieron ahí embarrados? Vulgarmente hasta tiene un libro ahí arriba. Ay, sí, y no lo notan ustedes. Pues ustedes, los pedagogos, pues sí, la enseñanza formal, la enseñanza académica. Ahora esto es instrumento de aprendizaje. Ahora, enseñen a todos que esto es lo que va a pasar. Los métodos no han cambiado mucho, ¿saben? Hoy no te abren el cráneo y te despedazan la parte frontal del cerebro. Te meten un clonazepam, un Averol, un Ritalin, un Ribotril. ¿Andas muy bravo? Dale un croissant. ¿Y qué dice el profesor? Muy bien. Ahora sí ya. Está con mi clase, ¿no? Pero muy bien. Ahora sí, ¿no? No entiende nada, pero está tranquilo, ¿no? Así, elegido la docencia, ¿no? Y el médico, la ciencia médica, sí, pero por supuesto, la ciencia médica, ¿no? Y los religiosos dicen, bueno, al menos no están follando, ¿no? No hemos cambiado mucho del año 1500 a hoy. Ajá, neta, no hemos cambiado mucho. Jugar con estas posturas hacia el año 1800 más o menos, el lenguaje de las histéricas ya era insostenible, se le atribuía únicamente a las histéricas, pero era insostenible. ¿Por qué era insostenible? Porque 100 años atrás la era victoriana fue como un buffet de perversiones. Era pura etiqueta. Elegí donde quieras, porque estás manchado de por vida. Pero lo que se estaba haciendo, o sea, del otro lado del texto, culturalmente, era perverso.
los sadismos sexuales más marcados de la historia no están sucediendo hoy con los feminicidios, sucedían en la era victoriana, y era como un saber que todos sabían, pero que nadie puede hablar de esto. Ajá. Obviamente, mientras más necesidad de control, mientras más represión, más desfases psíquico-fisiológicos, ya como un asunto sintomatizado, se puede estar dando. Los chavos, por supuesto, nosotros somos cavernarios, somos eyectados, todos nosotros somos eyectados de una era cavernaria. No conocíamos la función de la vida virtual. Los chavos hoy han vivido, o sea, nacen a partir de ello. No se aproximan. La pedagogía se aproxima, la sociología, el psicoanálisis se aproxima, la antropología se aproxima como instrumento de investigación, pero como saber de lo vivido, solo los chavos pueden dar cuenta de lo que representa para ellos la vida virtual. Ojo aquí, como desconocemos por supuesto de este instrumento, les hemos fallado en todos los ejes. La influencia de los medios únicamente les ha dado una puerta de salida hacia la autolesión y la transgresión hacia los demás. Ajá. Pero esto sucedía en el 1800, sucedía en la Edad Media, es más, sucedía en la era arcaica, ¿no? En este paleolítico medio, pues ya existían castigos, ¿no? Y castigos muy severos. Y autocastigos también, aquellos que se exiliaban. Ajá. ¿Comercial? ¿No va a vender pasaje, verdad? No, la autoflagelación Sí. dentro de los conventos y los monasterios es muy complicado. Miren, desde la clínica, obviamente en el consultorio, viene una persona que se está autolesionando, hay un trabajo, no es una plática que estoy dando ahorita. El padre de familia o la madre de familia vienen angustiados. Angustia viene del término angosto, o sea, que las opciones se les han reducido. Ajá. Y es que, ¿por qué está haciendo eso? Mi ética, pues obviamente tengo una ética profesional que me impide decirle, oiga, ¿sabe qué? Mejor deje de estar sobrevalorando, sobreprotegiendo, sobrehostigando. Deje que su hijo, su hija se apropie de su propia sensación, su propia cognición, su propio aprendizaje, su propia cultura, y deje de estar fastidiando. Tal vez lo que necesita es sexo, ya. No sé si es adolescente, tal vez necesita sexo. Déjenlo en paz. No decía eso. No. Ahí es como todo un proceso, pero en otra dirección, ¿no? Las artes ayudan. Los consultorios psicoanalíticos, que se están extinguiendo, por supuesto, porque seguimos hablando de neurosis, y la neurosis no vende, no deja dinero, porque la neurosis es tratable. ¿Cómo se trata? Ahí está la danza, la pintura, la poesía, la literatura. Ahí están muchas prácticas que llegan a sublevar justo esta pulsión contenida. Neurosis, ajá. Pero como esto no vende, mejor métele un Prozac que cuestan 1,200 varos, ajá. Y no importa si el seguro te los da gratis. Ese costo lo estamos pagando y es un costo carísimo. Unas licitaciones que tienen estas farmacéuticas trillonarias. Y no estoy exagerando, es trillonario el comercio que se está gestando ahí. El médico también, le he tirado mucho a la medicina, pero ojo aquí, no estoy hablando del médico de vocación. No. Estoy hablando del médico institucional. Estoy hablando de aquel que se somete a la ordenanza de un instrumento político económico. Porque el médico de vocación, esa es otra cosa. Ese hasta con hierbitas te crea la descomposición química y te dice, vamos a intentar esto, vamos a intentar el otro, vamos a intentar aquello. Es el médico de vocación. Ajá. A quien le estoy tirando es al médico institucional, a esto, a los que ustedes van ligados de la mano. Lo que pasa con los adolescentes es muy complicado. Ajá. Y en el sentido al que ustedes están ahí irremediablemente, lo mencionaba hace un momento, eyectados, expuestos, es hacia un sujeto en todas las direcciones posibles. ¿Qué es lo que vas a atender?
vas a aprender tu necesidad vocacional, o sea, la existencia de tu ser. ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Un eje meritocrático, como el sentido de tu vida, desde lo que te dijo mamá? Estudia para que seas alguien, ya soy profesor, mira, tengo mi bata y mis crayolas. ¿O qué es lo que vas a aprender? ¿Una demanda social, aceptación y reconocimiento? ¿Qué es lo que vas a aprender? Como el Aldous Huxley, ¿no? O sea, acercarte a la imagen utópica de una sociedad perfecta. ¿Qué es lo que vas a aprender? En cualquiera de los casos, lo que vayas a aprender, lo decía Foucault visionariamente, tu función no solo es el de acercar a la pedagogía y la enseñanza, sino es un gestor, sí, porque vas a acercar un trámite, pero es un mediador entre esta losa institucional y las necesidades de lo humano. ¿Sí saben que son humanos o no? Espero que lo sepan, espero que lo conserven, porque si no, pasa esto, una de dos, que mi ser hable, o qué miserable, y así te la vas a vivir por toda tu carrera pedagógica. Que mi ser hable, habla, que hable tu ser, que hable justamente esa pasión por la que decidiste hacer lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Yo no sé, pero eso que estás haciendo. O vas a vivir deprimido, frustrado, psicotizado, perseguido, en un asunto persecutorio, paranoico, delirante. Pues qué miserable, en todos los ejes, hacia la persona, hacia la institución, hacia la práctica o hacia lo social, como quieras. Tienes dos opciones, pero esa no viene en tu planeación, seguro que esa no viene ahí. ¿Sabes por qué? Porque no les interesa. Sí. Please, ya sé quién es la maestra de inglés. Ok. ¿Sí? De todos modos les voy a mandar las láminas, son bien las tengo ahorita, ¿vale? Les comparto esta pequeña frase. Federico II quiso comprobar qué lengua e idioma tendrían los niños al llegar a la adolescencia, si no habían podido hablar nunca jamás con nadie. Y para ello dio órdenes a las nodrizas y ayos de que dieran leche a los niños, pero con la prohibición de hablarles. Quería en realidad saber qué lengua hablarían, la hebrea, que fue la primera, o la griega, o la latina, o la árabe, o si acabarían hablando la lengua de sus propios padres, de quienes habían nacido. Pero se afanó en vano, porque los niños o infantes morían todos. ¿Le vas a arrebatar el discurso al infante? Y no hablo del siéntate, cállate, hablo de la sentencia de los diagnósticos. Tú dile a un chavito, obviamente no se lo dicen, eres un pendejo. Y no se lo dicen porque a ustedes lo sentencian también, no porque no quieran decirse. Pero para su verdad, así como reemplazar, sustituir esa contención frustrada que tienes, vamos a callar. Ahí te va el diagnóstico. No cubre los parámetros. Y ahí te va la sentencia. Ahí te va el ordenamiento. Lo acabas de callar. Lo acabas de callar. Esto no es algo nuevo, es algo que ya se viene gestando desde hace décadas. El psicoanálisis hizo aportaciones importantísimas hacia la pedagogía antes del 900. Por ahí viene la bibliografía que les voy a proponer también. El psicoanálisis no es comercial. Sí, hubo un psicoanálisis comercial por ahí de los 60, pero jamás ha sido un ejercicio comercial. No estamos de la mano con la psicología. No. El psicoanálisis es otra cosa. Es justo la descomposición de los elementos, a la palabra psicoanálisis, la descomposición de los elementos para la cura del alma. No es ponerle elementos para que se cure, si le pongo un elemento lo callo. La pedagogía, el pedagogo, generalmente siempre había ido muy de la mano del psicoanálisis. En tanto que los educadores de vocación, como se conocía en ese entonces, que hoy todavía se está haciendo la diferencia, o sea, te das cuenta quién es licenciado en educación y quién es pedagogo, ¿no? O sea, ya desde cómo se dirige a ti y cómo agarra un libro y te lo decodifica y te lo instrumenta, güey, por formación eres educador, por formación eres pedagogo, o sea, el pedagogo y el psicoanálisis eran como muy de la mano, en tanto que la educación, el educador y la psicología pues también iban de la mano, pero estos siempre contrarios.
¿Por qué? Porque nosotros queríamos evitar siempre esto, y siempre el pedagogo también lo cree. Por vocación, el pedagogo quiere apropiarse primero de ese instrumento, crear los mecanismos de aprendizaje, llegar hasta el fondo para que ese se apropie de ellos. No nada más para parametrizar y adoctrinar. No. El otro tiene otras funciones muy específicas, pero en cuanto a la expresión del aprendizaje, los estamos fallando. Voy a sacar esta lámina, perdónenme, pero les voy a poner esta, ¿vale? ¿Cómo funciona más o menos dentro de estos vínculos de cohesión y las afectaciones que tiene un sujeto, la mente, el cuerpo y en su manifestación sensible, la negativización, la privación del objeto de deseo? Y esto nos podríamos ir hasta el momento de la lactancia. Sí, aquí hay un objeto deseado, pero también está la negativización del otro objeto deseado, porque también quiero este. Y entonces empieza a gestarse la función ambivalente. Eso es perfectamente natural. Aquí el punto sería la privación del placer. Ya cuando llegan a su fase anal, a su fase... Por eso eran las encuestas estas, pues como las fichas, como le llaman diagnósticos, yo sugiero que solo son encuestas, ¿no? Que se hacían al ingreso de los chicos. Se están peleando los docentes por una planeación trimestral. No manches, ¿tienes su expediente? Porque ahí en su expediente, a través de este expediente, se hace la planeación a 3 años. Ya sabes quién es, ya sabes cuál es su cultura, más o menos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. ¿Fue al preescolar? ¿Cuántos años fue al preescolar? ¿Fue de guardería? ¿Fue lactado? ¿No fue lactado? ¿Hubo padre? ¿No hubo padre? ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Duerme solo? O sea, te estás mecanizando y automatizando en una planeación que va a perder su vigencia en 3 meses. Podría estar haciendo una planeación para 3 años, considerando esto. Vale. ¿Por qué? Porque si el sujeto ha sido privado del placer en algún momento del desarrollo psicosexual en su vida, por supuesto que va a pasar de la negación a la frustración, la mayor resonancia significativa. Estoy privado de mi propio placer y voy a buscar todo el tiempo el placer en el otro. Y ya te pateo, te escupo, te jalo, te nalgueo, te pateo los testículos, o a ver qué hago. Pero necesito encontrar el placer, la identificación yoica. Y si el docente se lo da, oye, te dije que no hicieras eso, ya me logró, ya me hizo existir, lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque esto es más profundo, no es un solo berrinche, es cuestión de identificación del yo, es una estructura de lenguaje interno, inconsciente. No es nada más porque te quiere hacer berrear, no, ¿quién eres tú también? O sea, ¿a poco sí tan necesario? Lo mismo eres tú que es otro docente, u otro. Ajá. O sea, le da exactamente igual si existes o no. Te está utilizando, sí. Y es una utilización perfectamente natural, dependiendo de cómo haya transitado a lo largo de su función del placer en la vida y su autonomía del placer. Ajá. Fíjense, si no hay frustración, hay dependencia, hay inamovilidad y hay represión. Perdónenme. Ajá. Ojo, si esta frustración se desencadena, por ejemplo, ahorita ustedes están en un buffet de neurosis. Ajá. ¿Qué tipo de neurosis? Pues, a saber, ¿no? O sea, y no ustedes nada más, ¿no? Me refiero al colectivo de Chávez, más al colectivo, de todo lo que está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de privaciones, de prohibiciones, de castigos, de sentencias, de clasificaciones, y en ese sentido ya me callaron, y como ya me callaron y yo quiero comunicarme, esto se me va a desbordar. Ajá. Por eso es que me voy a orinar aquí en medio del patio, por eso es que voy a romper las cortinas del salón, porque ya está fuera de mí, esto está fuera de mí, pero es un síntoma de la estructura interna de la negación. Obsesivo compulsivo, histérico-fóbico, depresivo angustia, hipocondría, despersonalización. Puse algunos, pero la lista es larga, como consideraciones. Ojo, pero nada de esto es diagnosticable, es considerable. Por eso nos miran mal, al psicoanálisis se le mira muy mal. ¿Por qué? Porque también, así como las madres, que se acercan a ustedes y dicen, no, a ver, pero entonces, ¿cuánta calificación le va a poner a mi hija?
¿En serio? O sea, ya toda nuestra conversación de hoy se redujo a eso. ¿Y tú qué dices? Vamos a ver qué podemos hacer. Pero mire, fírmeme aquí en el librito de su asistencia. Ajá, la carta de compromisos. O sea, ahí se redujo todo. Eso es el burdo protocolo institucional. Pero lo que tú tenías que hablar era otra cosa. ¿Lo hablaste? No, pues qué miserable. Porque ya no hablaste. Ajá. En ese sentido, ojo, así como los padres de familia reducen a algo que no tiene ni al caso, así parece que el colectivo de la docencia reduce hacia los campos de la salud mental. No, pero a ver, dime qué tiene. ¿Y qué vas a hacer si te doy un diagnóstico? O sea, yo no sé si lo vas a usar como un arma, yo no sé si lo vas a usar como un escudo, yo no sé si lo vas a usar para instrumentar los marcos de aprendizaje de ese, yo no sé si lo vas a usar como una bandera, como los cristeros, no sé qué vas a hacer con eso. Es imposible. La ética del profesional de la salud mental le impide dar diagnósticos. Y hoy vivimos en una sociedad de diagnósticos. ¿No se hace dudoso? Claro que se hace dudoso porque se ha mercantilizado. Y eso no tiene nada que ver tampoco con la salud mental. Bien, bueno, ya, si se va a los asuntos esquizofreniformes, esquizofrenoides y esquizofreniformes, bueno, tenemos otra cosa, porque hay un sentido de pérdida. Ya los vínculos de adherencia están ahí, pegoteados a la mesa, pegoteados a esto, pegoteados a este, pegoteados al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Es como, ¿han visto a los perritos cuando ya la traen con algún otro perrito vecino? ¿No? O sea, no solo lo ve pasar, sino que ya amaneció. Primero pasa el de la basura, después pasa el de los tamales, y después pasa este cabrón. ¿Sí? Pero ya están así, ya está con las orejitas alertas, o sea, está vinculado así. Pues así los maestros, una fijación esquizofreniforme que tienen hacia los alumnos, van saliendo del metro y se empiezan a hacer hasta voy a ver a mi alumno, ahí está mi alumno. Y el alumno también, y los maestros también, y el director también. Y ¿no? Ya, el asunto psicótico, bueno, pues ahí no hay de otra. Dice la psiquiatría, fíjense, ahorita les voy a poner este cuadro. Dice la psiquiatría que trata la psicosis. La trata exactamente igual que en la Edad Media. Nadie, ningún ejercicio de la salud ha podido tratar la psicosis. ¿Por qué? Porque para tratar la psicosis es como tratar la muerte. O sea, tendrías que morirte y hablar con él, muerto y muerto, y regresar para dar cuenta de ello. Es un absurdo. Nadie ha podido tratar la psicosis. El psicoanálisis ha podido acompañar la psicosis como una pata imaginaria. Además, la psiquiatría dinámica ha podido controlar como la piedra y la locura. Así, dale, métele 3 Prozacs, métele una Verol y déjalo quieto. Mira, así funcionó, ya no se lastimó. Lleva 3 días en estado vegetal y no sé si se lastimó, lo acabas de suprimir de la existencia. Eso no sé si sea una cura, ¿saben? Algunos creemos y dudamos mucho de ello. De la ética, por cierto, hablando de ética, y nosotros somos los primeros que rompemos la ética, y eso es muy bonito también. Es como una espiral. ¿Quién trata a quién? Así como el magis, el máster, el bueno. ¿Quieres un asunto de negación? Y estoy hablando de asuntos muy sencillos, de negación, de un berrinche, de asuntos formativos. Hay asuntos formativos, la pedagogía también puede entrar ahí, los cognitivos conductuales. ¿Por qué los cognitivos conductuales tuvieron tanto auge? Justo por la década entre los 60s y 70s, la psicología conductista, la psicología sistémica, tuvo su mayor auge. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitaban recuperar su economía.
que necesitaban instrumentar y adecuar a los sujetos hacia una normalidad en una conducta. Bueno, a ver si funciona con el adolescente, porque ese no le interesa adecuarse, ¿sabes? Los otros sí, en esa década era posguerra, ¿recuerdan? Entonces, pues, la necesidad primordial era adecuarse, sí, aumentar, pero eso no otras cosas, ¿eh? El coach ya anda por todos lados. Yo no sé qué es eso, no quiero saber, pero sé que funciona en muchos sentidos. Pero funciona tanto como la terapia grupal o la de pareja, que dicen que no existe. Hay quienes creemos que la terapia grupal o de pareja no existe, quienes creemos desde nuestra práctica. Y sí he agarrado parejas, ¿eh? Oiga, ¿nos puede atender como pareja? Sí, por supuesto. Al final, no se les dice, oiga, ¿saben qué? Ustedes están viviendo una irrealidad, una fantasía, pero, pues, lo dice uno, pero eventualmente los separa. Ajá, cada quien en su espacio y hablará de sus asuntos. Este me habla de una pareja que no es propiamente mi otra cita, ¿sí? No, por eso creemos que no existe, es método sugestivo, ¿sí? Dentro de los marcos de la frustración, la psicología alternativa, la psicoterapia, el holismo, la psicopedagogía y la psicología social funcionan. Todas las instituciones, la mayoría de las instituciones, hay un campo de la psicología que está olvidado, de veras, está en el exilio, y es la psicología social. No saben qué hacer con ese campo de la psicología. Bueno, ni los propios psicólogos sociales saben cuál es su campo de investigación. No hay trabajo, no hay patrocinios para la investigación, no hay facilidades para producir su propio trabajo. ¿Y dónde están? Están aquí de chalequitos. Voy a pasar otra. Porque iba a decir una barbaridad, ¿saben? Están haciendo justamente algo que no sabían qué hacer con él. ¿Por qué? Porque estamos en pañales en ese asunto. Y ahí los tienes dando terapias, en la clínica esta de las emociones, en la clínica de los adolescentes. Güey, ¿eres clínico? No sé, entonces, yo no sé. Pero bueno, pues date, ¿no? O sea, al final tienes los conceptos base como para, si te metes duro, puedes ejercer una clínica, pero no eres clínico, eres otra cosa. Ajá. La neurosis, ojo, vivimos en una sociedad neurotizada. Entonces habría que considerar, sí, la psicología clínica funciona, la neuropsicología, la psiquiatría dinámica y la psicoterapia psicoanalítica funcionan. Pero estamos hablando de una neurosis, ya el sujeto está neurotizado. Si la neurosis avanza, la neuropsicología, el psicoanálisis clínico, la psiquiatría y la semiología psiquiátrica, esto es un campo de la semiología psiquiátrica que está la psicología social está en su clímax. No, la semiología psiquiátrica está gestándose apenas en México y Latinoamérica. En España, por ejemplo, en Francia, en Alemania, la psiquiatría va a empaparse de métodos a través de la semiología clínica. Cosas que pasan del otro lado del continente, pero funcionan. ¿Por qué? Porque no requieren medicación. Por eso funciona. Por eso la psiquiatría dinámica funciona en ese eje, que en algunos casos sí complementan. Pues eres médico, sabes medicar, pues medica, ¿no? Pero bueno, se puede tratar. Ya en casos de la esquizofrenia hacia arriba, la neuropsiquiatría, la psiquiatría, la semiología psiquiátrica y el neuropsicoanálisis son los únicos que pueden dar la práctica. Los únicos. Ajá. Chicos, chicas, quítense ese gran peso, por favor. Ustedes a la pedagogía. No caigan en esta trampa política. No, ustedes no pueden hacer un diagnóstico clínico. No, se los exigen, se los van a exigir. ¿Saben quién se los van a exigir? Los marcos de la legalidad. ¿Es en serio? Pues ellos que se pongan a redactar sus artículos, a hacer investigaciones antropohistórico, social, político, para que elaboren artículos cada vez más finos, más sentenciosos o más amables, pero ellos no pueden exigir un diagnóstico clínico. La clínica tiene su propia genealogía, así como la pedagogía tiene su propia línea genealógica, que es lo que se intenta rescatar. Dirían por ahí, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Entre todos,
podemos hacer la fiesta un poco más amable, ¿no? Por cierto, mi nombre es Alfredo Guerrero, ¿vale? Y bueno, de Asociación Hacen, y pues, si a ustedes les parece oportuno y me lo permiten, aquí nos vemos. Y no en estas pláticas nada más de consejo técnico. Creo que una de las propuestas es, así, esta misma dinámica que se hizo, meterme hasta sus grupos. Un poquito de acercamiento con los chicos, un poquito de acercamiento con ustedes, pero eso sí, tráiganme en chinga a los papás. Tenemos mucho que trabajar. Tenemos rezagos culturales, tenemos rezagos políticos, tenemos rezagos conceptuales y perceptivos de lo que es una formación. No es que uno posea el saber, no, pero siempre a modo de perspectiva. Si algo se quiebra, si algo se rompe, ya lo decimos. Que el otro se vaya, ya no con su angustia, costo reducido, no, sino con una posibilidad de hacer. Lo que crees que sabías, ahora crees que no lo sabes o crees que no es verdad, ya les diste. Tienes un escenario de posibilidad, ¿no? Ahí les dejo un poco de bibliografía, creo que ya la notaron. También tengo algo de filmografía respecto a lo que se habló el día de hoy. Un poco de sociología. Fíjense, hablé mucho de Michel Foucault y no hablé nada de Bourdieu. Y con ustedes, Bourdieu es así, ese que hace la edición. Ajá. Un poquito de referencias artísticas, los cuadros que les propuse hoy, y acercar tanto la pedagogía como el psicoanálisis, un psicoanálisis un poco más didáctico, si así se le puede ver hoy en estos tiempos, hacia los chicos, en este autoconocimiento de la sensación a través del arte. Siempre ha sido la postura entre el psicoanálisis y la pedagogía que se ha hecho desde hace más de 100 años y no ha cambiado nada. Ajá. Menos Ritalin, más Botticelli, ¿no? ¿Les late o no? ¿Va que va? Bueno, pues muchas gracias. Ya se tuvieron que tragar una plática bien. Pobres hombres y mujeres, lo que tuvieron que soportar hoy.